¿En qué nos quedamos con ustedes? ¿Alguien me puede recordar? Fue en esa. Gracias. Vale, entonces nos quedamos con Helmholtz. De Helmholtz, pues tenemos el impulso, tenemos su destacada participación en lo que era la definición de impulso nervioso. Algo que es importante destacar de esto es que cuando hablamos de impulso nervioso, única y exclusivamente vamos a definir como impulso nervioso a la corriente eléctrica que viaja por fibras nerviosas. Si no es el viaje a través de fibras nerviosas, no hablamos de impulso nervioso. ¿Por qué les comento esto? En algún momento en práctica clínica que estés en el hospital militar, te hacen tus pruebas, ¿no? Para ingreso. A veces la prueba no es sentarte y hacerte un examen, simplemente con una pregunta y ya está. Dentro de una de esas preguntas, algunos de los compañeros le dijeron, llegó paciente tal, es lesionado medular, ve y colócale impulsos nerviosos, ¿puedes o no puedes? A lo que el estudiante contesta, sí, le puedo poner impulsos nerviosos. Con eso tuvo para ya no hacer práctica clínica, ¿eh? ¿Qué pasó, Diego? Profesora, es que tengo problemas con mi internet, entonces ahorita estaba tratando de encender mi cámara y me botó. Así que le voy a pedir que si me da chance de mantenerla apagada por hoy. Ah, ok. Sí, pero cuando tengan cosas así, escríbanme mejor. Pensé que iba a ser otra cosa. Disculpe. Vale. ¿Y entonces qué pasa? Automáticamente dice el estudiante, sí, lo voy a hacer. Ahí, dirían algunos, sepultó su tumba. ¿Por qué? Porque automáticamente dio a conocer que no tiene ni idea de cuáles son los conceptos. Recordemos que al ser hospital militar tienes que manejar conceptos generales del área médica. Y entonces, ¿cuál fue el error del estudiante? Que dijo que iba a colocar impulsos nerviosos, ¿no? Nadie coloca impulsos nerviosos. Colocas corriente eléctrica, ok, le vas a colocar electrodos, le vas a colocar un impulso eléctrico, un estímulo, ¿vale? Pero nada más, para colocar impulsos nerviosos, ¿qué tendrías que hacer? Una laminectomía en el paciente. Le retiras apófisis espinosas, abre los cuerpos vertebrales, llegas a la médula espinal y en la médula colocas los electrodos. Eso es aplicar impulsos nerviosos. Si no lo haces de esa manera, no lo estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Les pongo este ejemplo del hospital militar, porque ahí es cuando nos damos cuenta si estás formado o no de forma adecuada. Estás en el área médica. Entonces, sabes que cuando hablamos de impulsos nerviosos, la definición propia es todo estímulo que viaja por una fibra nerviosa. ¿Vas a colocar impulsos nerviosos? No los vas a colocar. ¿Voy a colocar corriente eléctrica? ¿Voy a colocar un estímulo eléctrico? Sí. Pero impulsos nerviosos, jamás, ¿vale? Entonces, a veces este tipo de pruebas, cuando tú llegas a la práctica, pues son de esa manera. Una simple pregunta y ya está, ¿vale? Y bueno, si seguimos avanzando, pues nos vamos con Nageli. Nageli nos habla de las características propias de la membrana celular. ¿Qué observábamos en la membrana celular? Bueno, pues que esta membrana es selectivamente permeable y que permite diferentes procesos, entre ellos la ley de la difusión. Recordemos que nosotros tenemos el proceso de ósmosis y el proceso de difusión. En este caso, Fick, en 1855, nos habla del desarrollo de la ley de la difusión. ¿Qué dice la ley de la difusión? Bueno, pues que el líquido puede moverse de un espacio A a un espacio B sin importar los gradientes de concentración. No así la ósmosis, que sí depende del gradiente de concentración del soluto que se tenga en el espacio. Después nos vamos a Claude Bernard en 1860. Claude Bernard establece por primera vez el uso del concepto de homeostasis en el área experimental, que recordemos que homeostasis es el equilibrio de los sistemas en el cuerpo humano, lo que conocemos como el efecto de salud, ¿vale? Bajo esta premisa, pues es considerado como el padre de la medicina y básicamente desarrolla varios conceptos, entre ellos, pues glucólisis, gluconeogénesis y glucogenólisis, que ya anteriormente hemos visto cuáles eran los conceptos y que tú deberías de tener en tu glosario. Recuerden siempre, en fisiología, que es una de las ciencias que siempre va a estar empatada con medicina, hay que saber siempre terminología: lisis, destrucción, nuevo, génesis, creación o formación, ¿vale? Geno, creación o formación, lisis, destrucción. Entonces, glucólisis, la degradación de una molécula de glucosa; gluconeogénesis, la formación
de moléculas de glucosa a partir de una molécula de glucógeno, y glucogenólisis, la formación y destrucción de una molécula de glucosa, ¿vale? Entonces, de ahí pues ya nos vamos con Bernstein. Bernstein nos habla de la velocidad de propagación del potencial de acción. Ahora, viene la pregunta, ¿de qué depende la velocidad de propagación del potencial de acción? ¿Qué características anatómicas debería de tener la estructura para nosotros verificar la velocidad de propagación del potencial de acción? Andrea Morales, ¿qué características anatómicas tiene que tener la estructura para determinar la velocidad de propagación de un potencial de acción? Perfecto. Recuerden que si no están sus cámaras, ¿alguien que me quiera decir cuáles son las características anatómicas? ¿Alguien que haya llevado anatomía? Pues yo creo que todos, ¿no? Porque están en física. ¿Cuál sería esa característica? ¿Nadie? Diana García, ¿cuál es la característica? No lo recuerdo. ¿Alguien que recuerde algo de lo que ha llevado de materias? ¿Nadie? Paola Flores. Ay, jóvenes. Mencionábamos que en el caso de la fibra nerviosa va a tener diámetro y va a tener mielina. ¿Qué hace la mielina en la fibra nerviosa? Mencionamos que la mielina tiene la capacidad para favorecer la velocidad del potencial de acción. ¿Por qué? La mielina es la protección que tiene la fibra nerviosa. Entre más protección, pues permite que la comunicación sea de tipo saltatorio. En el caso del diámetro, a mayor diámetro, pues voy a tener mayor velocidad de conducción nerviosa, ¿vale? Y entonces mencionamos, automáticamente se abre la era de la biofísica, gracias a los estudios que se realizan sobre el impulso nervioso, el impulso eléctrico que se puede propagar a lo largo de fibra nerviosa. De ahí nos vamos con Pfeffer. Pfeffer nos habla sobre el proceso de ósmosis. Ya habíamos hablado un poco de la ósmosis y la diferencia en biología celular, si no, chéquenlo. Y en el caso de Charles Sherrington, hablamos que deduce la existencia de sinapsis. Sinapsis, en términos coloquiales, es considerado como un beso entre neuronas. El contacto íntimo que pueden tener dos neuronas genera comunicación, y esa comunicación es lo que conocemos como sinapsis. Esta comunicación puede ser eléctrica o química. Si es eléctrica es directa, si es química pues va a ser a través de neurotransmisores, ¿vale? De ahí nos vamos con Iván Petrovich. En el caso de Iván Petrovich Pavlov, pues nos habla del control de la digestión. En el caso del control de la digestión ya habíamos hablado de 3 sistemas: inmunológico, endocrino y nervioso, que si alguno de estos falla, pues automáticamente daña a los otros dos. En el caso de Golgi y Cajal, pues hablamos de las aportaciones al sistema nervioso central, que tenemos los tres principios que conforman a la teoría celular, que igual ya lo vieron en biología celular. Y en el caso de Barani, pues se realizan los estudios sobre vestíbulo en oído interno. Recordemos que vestíbulo tiene que ver principalmente con la parte de equilibrio. En el caso de fisioterapia, pues normalmente los que tienen una pérdida de equilibrio importante son los pacientes con Parkinson, en los cuales pues lo que se busca es, a través de estímulos sonoros de diferentes frecuencias, 2, 10, 15, 20, 100, desarrollar un cambio en el equilibrio del paciente a lo largo de la marcha. Y finalmente, en el caso de Otto Loewi fue de los principales fisiólogos, ya que demuestra el papel de la acetilcolina. Otto Loewi es de los primeros en describir por primera ocasión a uno de los tantos neurotransmisores que se tienen en el tejido, ¿vale? Neurotransmisores, pues sabemos que son sustancias químicas que se tienen en el cuerpo humano y que la función que cumplen va a depender del tejido. En el caso de la acetilcolina, es el principal neurotransmisor en el cuerpo humano que se encarga del desarrollo de la contracción muscular. Si no hay acetilcolina, no hay contracción muscular.
Ejemplo de patología que carece de acetilcolina, mencionamos que es la miastenia gravis. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? El paciente automáticamente tiene debilidad muscular generalizada. Conforme aumenta la cronificación de la patología, el paciente puede fallecer porque automáticamente el músculo diafragmático deja de contraerse y eso daña la respiración del paciente y fallece por asfixia. En el caso de Krog, pues es el premio Nobel por descubrir la función de los capilares. Recordemos que los capilares son el resultado de la fusión entre venas y arterias. Automáticamente a nivel alveolar pues van a permitir el intercambio gaseoso. Existe un proceso que permite este intercambio, el nombre del proceso es hematosis, que mencionamos que hemato tiene que ver con sangre, osis con gases. El intercambio gaseoso a nivel de capilares es de oxígeno por dióxido de carbono que permiten una mejor respiración, ¿vale? Se da a nivel alveolar y de ahí nos vamos con Einthoven, que mencionamos que inventa como tal el electrocardiograma. En el caso del electrocardiograma mencionamos que es el sistema que permite medir el paso del potencial de acción a través del sistema de conducción cardíaca. Ya habíamos visto las partes o los componentes del sistema de conducción cardíaco, ya no voy a repetir. Y ya está. De ahí nos vamos con Gorder y Grendel. Ellos son responsables de describir características de la membrana celular. La principal característica de describir, pues es como tal su función como bicapa celular, ¿vale? El hecho de ser bicapa, mencionábamos que habla de una estructura selectivamente permeable. Mencionábamos ya la presencia de los fosfolípidos, que estos van a ser hidrofóbicos e hidrofílicos y que cumplen una función que se conoce como anfipáticos, ¿vale? Y que automáticamente pues permite la afinidad hacia grasas o hacia agua, dependiendo de la zona en la que se encuentre y del tipo de sustancias que quieran ingresar a la célula. De ahí nos vamos con JJ. JJ es considerado como el padre de la fisiología mexicana, es un referente importante en la fisiología a nivel poblano. Mencionamos que es poblano, es de los primeros investigadores. Básicamente el aporte que da JJ es su obra sobre métodos de fisiología. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar la parte práctica en el área de fisiología? Y dentro de los experimentos realizados y las investigaciones realizadas, pues JJ se dedica a describir las características del potencial de acción. Una de sus contribuciones fue el descubrimiento de lo que se conoce como sobretiro. El sobretiro de un potencial de acción básicamente va a ser el pico del potencial de acción. Ese pico pues automáticamente se da gracias a los cambios que puede presentar la membrana celular. Dentro de los cambios de la membrana celular pues sabemos que existen despolarizaciones y repolarizaciones de membrana. Automáticamente sabemos que la despolarización y la repolarización implican la apertura de canales voltaje dependientes y la entrada o salida de iones de la membrana celular al exterior y viceversa. En este caso, cuando nosotros hablamos de despolarización, ¿cuáles son los iones que salen de la célula? Zárate. ¿Qué iones salen de la célula? ¿No está Zárate, Lorenca? Bien. No recuerdo, profesor. Jiménez Juárez, ¿estás o no estás? ¿Cuáles serían esos iones? Serían los iones positivos. ¿Cuáles? Vale, los investigan. Y después nos vamos con Kuhl. Hablamos de estudio de tensión superficial en la membrana celular. Básicamente, cuando hablamos de la membrana celular, hablamos de las proteínas integrales. Cuando hablamos de proteínas integrales, hablamos de canales. Cuando hablamos de canales que vio en biología celular, voltaje dependientes, dependientes de ligando y mecanos sensibles. Y automáticamente mencionamos, en esta etapa justamente se reconoce el trabajo de Sherrington y Adrián. Ya hablamos de que se recibe el premio Nobel sobre el estudio del sistema nervioso central. Ya sabemos que Sherrington nos habla mucho de la comunicación neuronal que se tiene a lo largo de la célula. De ahí nos vamos con Danieli, que básicamente nos habla de las proteínas en la bicapa lipídica, que mencionamos que las que más nos van a interesar son las proteínas integrales.
las que van a ser consideradas como canales, y de los canales pues, tenemos 3 tipos: voltaje dependientes, dependientes del ligando y mecanosensibles, las cuales pues van a permitir este intercambio de carga eléctrica a lo largo de la célula. Después nos vamos con Dahl y Loewi, van a recibir el Premio Nobel de Impulso Nervioso. Ya mencionábamos que Loewi comienza a describir aquellas sustancias que permiten que se pueda generar un potencial de acción y que se pueda propagar a lo largo de la estructura. En el caso de Cole y Curtis, pues también nos hablan de las propiedades eléctricas de la membrana celular, que ya mencionamos que la membrana celular actúa como un capacitor, ¿vale? Que es un circuito eléctrico, una forma de pila, que automáticamente cada que los canales se aperturen o se cierren, pues esto va a cargar o descargar a la pila, que es lo que veíamos como despolarización o repolarización. Y finalmente Gasser, que recibe el Premio Nobel sobre el estudio del sistema nervioso central. A Gasser se le conoce también por la clasificación que realiza sobre las fibras nerviosas. Gasser clasifica las fibras nerviosas en fibras tipo A, tipo B, tipo C. Las fibras tipo C son las responsables del dolor. Las tipo A y las tipo B son las fibras de conducción de de estímulos sensitivos. Las tipo A la más rápida, la tipo B la intermedia. Y de ahí pues nos vamos con Hodgkin y Huxley. En el caso de Hodgkin y Huxley, pues proponen el modelo de membrana celular para explicar el potencial de acción. Básicamente que la membrana celular era un circuito eléctrico en forma de capacitor, que sería en forma de pila. Cada canal se aperturaba dependiendo de si es de canales de sodio, de potasio, de calcio, de cloro. Pues estos iban a permitir que la membrana celular se cargara de corriente eléctrica y pudiera producir lo que conocemos como potencial de acción. Viene Cornar con el Premio Nobel de Cardiopatías, que básicamente realiza más estudios sobre potencial de acción cardíaco. Y finalmente Eccles, Hodgkin y Huxley nos hablan y generan los primeros estudios sobre mecanismos iónicos de la membrana. Básicamente, cuál era la función de los canales, cómo se aperturaban los canales. Recordemos que los canales, si lo vieron en biología celular, tiene 3 estadios: abierto, cerrado y bloqueado, ¿vale? Y que automáticamente permiten la entrada o salida de iones, y eso desencadena la formación de potenciales de acción. Dependiendo el tipo de canal que está aperturado, pues tenemos potenciales de sodio, de potasio, de calcio, de cloro. Recordemos que el cloro es inhibitorio completamente, entonces ese impediría la formación del potencial de acción. Y finalmente Severo Ochoa y Arthur Comber mencionábamos que van a demostrar la replicación de ADN mediante polimerasas y síntesis de proteína. Ahí no nos vamos a meter más, simplemente saber que existe síntesis de proteínas y que estas pueden llegar a generar cambios directos en tejido, hasta incluso patologías, ¿no? Como ya lo veíamos en las canalopatías, en biología celular, que ustedes vieron algunas enfermedades conocidas como canalopatías. Aquí más vamos a tener a Gatz, a Euler y Axelrod. En este caso ellos reciben el Premio Nobel por contribuciones acerca de los neurotransmisores. Ya mencionábamos que las neuronas, cuando se comunican, se van a comunicar a través de la liberación de sustancias químicas. Y estas sustancias químicas que se liberan cuando se da la comunicación se conocen como neurotransmisores, que van a ser consideradas como sustancias químicas. ¿Por qué son tan importantes los neurotransmisores? Porque mencionamos, estas sustancias van a ayudar a que se desencadenen respuestas celulares. Si yo no tengo estas sustancias liberadas, pues automáticamente no se cumplen algunos efectos o funciones en la célula. Ejemplo de algunos efectos o funciones en la célula. El más común, ya lo habíamos mencionado, era la acetilcolina, que interviene en la contracción muscular, ¿vale? Es de los más importantes de fisioterapia. De ahí, ¿cuál otros vamos a tener? ¿Qué neurotransmisores son los más comunes o los más importantes? Acetilcolina, que ya mencionamos que participa en la contracción muscular, es de tipo excitatorio al 100%. Dopamina y serotonina, mencionamos que son conocidas como las hormonas de la felicidad, sin embargo son sustancias químicas que van a activar al sistema límbico, ¿vale? Y en el caso particular de la dopamina, mencionamos que tenemos dopamina 1 y dopamina 2, la D1 para activar, la D2 para inhibir.
¿vale? Y la dopamina, principalmente participa en lo que serían los ganglios basales, es decir, en todo lo que tiene que ver con movimiento. Después nos vamos con adrenalina y noradrenalina, que mencionamos que estos van a ser de tipo excitatorio y de tipo inhibitorio. ¿De qué va a depender del sistema que estén activando? ¿Sistema simpático o sistema parasimpático? Y de ahí nos vamos a ir a GABA, que GABA mencionamos que es de tipo inhibitorio. Al ser inhibitorio se dice que es importante reconocer que tenemos GABA A y GABA B. El GABA B es el que más se utiliza, es sustancia activa de los anestésicos y el nombre comercial pues es lo que conocemos como fentobarbital o pentobarbital. De ahí nos vamos con glicina. Y te dice que la glicina inhibe única y exclusivamente a la médula espinal. Y finalmente el glutamato, que se menciona que automáticamente es por excelencia un neurotransmisor de tipo excitatorio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el GABA y la glicina? El GABA va a ser inhibitorio, al igual que la glicina. ¿Cuál sería la principal diferencia? En el caso del GABA, el GABA va a inhibir al sistema nervioso central. En el caso de la glicina, solo va a inhibir a la médula espinal. ¿Cuál sería la diferencia en la anestesia? Bueno, en el caso del GABA, automáticamente cuando te anestesian con GABA, el paciente no recuerda absolutamente nada. Se silencia todo su sistema nervioso central. No hay recuerdos ni del antes, ni del después, ni del durante la cirugía. A diferencia de la glicina, que el paciente puede ser consciente de los ruidos, los sonidos, puede incluso interactuar en el momento de la cirugía, pero no percibe dolor ni molestia. Incluso le puede decir, oye, ¿sientes cómo estoy cortando? ¿Sientes el dolor? No siente nada, porque se inhibió completamente de la médula espinal, ¿vale? Y en el caso del glutamato, pues se dice que lo tenemos en pocas cantidades en el cuerpo humano, básicamente en el cerebro, que es donde más se aloja. La diferencia o el cuidado que se debe de tener con el glutamato es en el consumo excesivo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo en exceso glutamato, se va a generar un proceso de excitotoxicidad. ¿Qué hace la excitotoxicidad en el cerebro? Muerte neuronal. ¿Qué es lo que puede producir una excitotoxicidad? Un golpe que pueda producir un efecto inflamatorio, y la inflamación genera liberación de glutamato cuando se comienzan a morir las neuronas, aumenta el calcio y el calcio ayuda a la secreción de glutamato. O dos, cuando consumes alimentos que tienen un exceso concentrado de glutamato monosódico, como serían los alimentos enlatados, los alimentos percederos, por mucho tiempo, como las Maruchan, por ejemplo, que llegan a durar creo que hasta 3 años consecutivos, pero es por la concentración excesiva de glutamato monosódico. ¿Vale? Y finalmente Singer y Nicholson, que mencionamos que ellos proponen el modelo de mosaico de fluidos. Gracias al modelo de mosaico de fluidos, pues sabemos todas las características que tiene: selectivamente permeable, las balsas lipídicas, los canales o proteínas integrales, proteínas periféricas y la funcionalidad básica de los fosfolípidos a lo largo de la misma. ¿Podemos avanzar? Profe, Dígame. dijo que el glutamato es de tipo exotoxicidad. Es por excelencia un neurotransmisor excitatorio
que en exceso puede generar un proceso excitotóxico. Gracias. ¿Verdad? ¿Ya está? Vale, avanzamos. De ahí nos vamos a Hubble y Whistle. Ellos reciben el premio Nobel sobre la función de órganos, en este caso sobre la función del ojo. Mencionamos que cuando hablamos de órganos sensitivos, pues se va a explorar oído, ojo, boca y todo lo que es sistema nervioso central para la parte sensitiva. Después nos vamos con Eger y Sackman. Ellos reciben el premio Nobel por los estudios de canales iónicos. Básicamente, Eger y Sackman hacen la clasificación de todas las familias de canales voltaje dependientes. Mencionamos que tenemos canales de potasio, de sodio, de cloro, de calcio. Básicamente, Eger y Sackman se encargan de desarrollar todas las familias. En el caso de sodio, por ejemplo, recordemos que tenemos NAF 1.1, NAF 1.2 y así sucesivamente dependiendo de las características propias de cada canal. Recordemos que los canales están formados por subunidades, son 6 subunidades y esas 6 subunidades pues tienen características propias, ¿no? Hasta formar un canal. Mencionamos que las subunidades son de esta manera, todas se fusionan y por la parte superior tienen un poro que es lo que las asemeja a un canal voltaje dependiente. Después nos vamos con Gilman y Rothbell. En el caso de Gilman y Rothbell, pues vamos a mencionar que recibe el premio Nobel por descubrir la proteína G. Recordemos que la proteína G en biología celular te lo indicaron. Es considerado como el principal segundo mensajero en la célula. Y recordemos que los segundos mensajeros son aquellas sustancias, enzimas o proteínas responsables de desencadenar o activar un proceso celular. Entonces, cuando nosotros tenemos proteína G, por ejemplo, se dice que es una de las proteínas que ayuda o favorece